Bien, habíamos quedado explicando cómo seguíamos a partir de esta tabla de excitación, cómo llegar a encontrar las expresiones de D0 y D1, que van a ser las mismas que Q0 próximo y Q sub 1 próximo. Entonces, acá lo que hay que hacer es determinar las ecuaciones que definen D0 y D1, o lo que es lo mismo, Q0 próximo y Q1 próximo. Para lo cual, lo que tenemos que hacer en última instancia es, tenemos estos estados, estos posibles estados, y cada uno de esos estados tiene la posibilidad de que X sea 0 o que sea 1. Y las salidas van a ser, para Q sub 1, estas 4 posibilidades y estas 4 posibilidades acá. Esto es cuando X es 0 y cuando X es 1. Y Q sub 0 próximo será alguna de estas 4 posibilidades cuando X sea 0 y alguna de estas 4 posibilidades cuando X sea 1. Entonces, veamos cómo construimos el circuito. Para hacer el circuito vamos a recurrir al mapa de Carnot y vamos a hacer un mapa de Carnot para Q sub 1 y otro para Q sub 0, que son los que nosotros tenemos que definir acá. Próximo, ¿cierto? Q sub 0 próximo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Mapa de Carnot, vamos a poner el estado actual y el valor de la señal X. Vamos a tomar el estado actual y el valor de la señal X. Y vamos a hacer uno para terminar la primera columna, Q sub 1 próximo, y otro para Q sub 0 próximo. Veamos entonces. ¿Cómo supongamos que esta tabla ustedes tienen que saber cómo formarla. Por ejemplo, ¿qué pondríamos en este casillero? En este casillero tenemos que evaluar el Q sub 1 próximo cuando estamos en el estado 0, 0 y la entrada es 0. Es decir, estamos en el estado 0, la entrada es 0 y el Q sub 1 próximo está en la primera columna. ¿Sí? Este 0 de acá es el que corresponde acá. Supongamos si queremos llenar este casillero, ¿cuál va a ser? Estando en el estado 0, 1, y que X sea 0. Estado 0, 1, X sea 0. Este 1 es el que se traslada acá. Siguiendo con esa idea, vamos a llenar con estos cuatro primeros valores de la columna y estos otros 4 valores, vamos a llenar este cuadro. Este cuadro nos da Q sub 1 próximo, es decir, nos da la ecuación de Q sub 1 próximo. Agrupamos estos dos unos, este no se puede agrupar, está solo, y nos queda la expresión, que va a ser este de acá, que no cambia ni Q sub 0 en su forma directa, ni X en su forma inversa, nos queda Q sub 0 por X negado, más, este es un mini término, están todos presentes, va a ser Q sub 0 negado, Q sub 1 en su forma directa y X en su forma directa. Esta es la ecuación que es la que va a manejar la entrada del flip-flop. Si hacemos lo mismo para Q sub 0, lo que tenemos que hacer es encontrar fíjense, siempre, para cualquier estado, si X es 0, la salida va a ser 0, porque estamos considerando esta columna. Y para cualquier estado, mientras X sea 1, la salida va a ser 1. Entonces nos va a quedar el mapa de Carnot formado de esta manera. Si nosotros agrupamos los 4 unos de abajo, simplemente lo que vamos a tener es que Q sub 0 próximo, que es de 0, va a ser igual a X. Bueno, y la ecuación de salida simplemente esta, son todos ceros salvo acá, cuando X1 es 1 y cuando X0 es 0, entonces nos quedan ahí. Fíjense, hemos encontrado esta ecuación para manejar esto, la ecuación de esto y la ecuación de la salida. Entonces, eso en realidad lo único que hay que hacer es armar el circuito. X pasa directamente para determinar Q sub 0, el flip-flop de 0, y este otro, que es la excitación del segundo flip-flop, va a ser de 1, ¿no es cierto?, que es la suma de dos productos, uno de 2 entradas y el otro de 3 entradas, que está acá. Entonces, este circuito que está acá me sirve para detectar, una secuencia, la secuencia 1, 0, 1, y en ese instante la salida se va a poner en 0. Entonces, entonces estos son todos los pasos de diseño que hay que hacer para implementar un circuito. Acá lo llevamos a nivel de compuerta, a nivel de RTL. Cuando trabajamos con FPGA vamos a ver otra cosa. Bien. Supongamos que ahora vamos a hacer otro ejemplo para que ustedes tengan un poco más de elementos de juicio. Vamos a diseñar una máquina sincrónica ahora que detecte una secuencia de 3 números de 4 bits que coincida con una secuencia determinada. Luego del ingreso de los 3 números, se debe encender un LED si la secuencia es correcta, un LED verde y un LED rojo si la secuencia es incorrecta. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Nosotros vamos a tener que presionar
entrar 3 números de 4 bits, ¿no es cierto? Ponemos 4 bits, por supuesto un clock de reloj, ponemos otro clock de reloj, otro clock de reloj, y si la secuencia es una secuencia que hemos cargado previamente, que está en hardware, después vamos a fijar cómo hacemos eso, se enciende una luz verde. Esto sería un símil de una caja de seguridad, ¿no es cierto? Muy elemental, pero una caja de seguridad al fin, con una secuencia de 3 números. Entonces veamos cómo encaramos este diseño. Lo primero que tenemos que saber es cuántas entradas hay, cuántas salidas hay. Si leemos bien el texto, vamos a descubrir que tenemos una entrada X, que va a ser por donde entramos los 4 bits, el clock porque es una máquina sincrónica, y uno que maneje un LED verde y otro que maneje un LED rojo, o sea, 2 salidas. Bien, entonces empecemos a diseñarlo con la máquina de estado, y en este caso vamos a usar el ASM char. ¿Cuántos estados tenemos? No sabemos todavía, pero vamos a ir viendo cómo lo implementamos. Entonces, presente que tenemos una entrada X, 2 salidas, y empecemos a trabajar con el diagrama del ASM char. Siempre vamos a partir de una señal de inicio. Al no tener nada acá, quiere decir que ninguno de estos está activo, vamos a decir que está apagado. Y lo primero que vamos a hacer es verificar si este PW1 es una palabra que se ha guardado previamente, es una palabra que está en hardware, esa la conoce el sistema, está guardada. Entonces pregunta si la entrada es igual a la primera palabra del password, a PW1. Vamos a ver el camino. Vamos a ver dos caminos, uno que sea verdadero y que sea falso. Si es verdadero, vamos a ir al primer estado diciendo, bueno, la primera palabra, el primer número entró correctamente, nos quedamos ahí esperando la entrada de la segunda palabra. Hacemos el mismo caso, y si en caso que sea verdadero, vamos a un nuevo estado que le llamamos A2. Este estado A2 es el estado en que se han recibido las dos primeras palabras de manera correcta, y vamos a verificar qué pasa con la tercera palabra. Si la tercera palabra es correcta, activamos el LED verde. Fíjense que en todos estos casos el LED verde y el LED rojo han estado apagados porque no figuran en los cuadros de los estados. Recuerden que vamos a trabajar con máquinas tipo muro. ¿También? Y una vez que pasaron los 3 números, los 3 fueron correctos, se enciende el LED verde y se va a inicio. ¿Para qué? Recibir otra nueva secuencia. ¿Qué pasa si en el primer intento, en la primera palabra es falsa? Uno estaría tentado de decir, listo, se terminó. Pero si ustedes leen bien el enunciado, dice, detecta una secuencia de 3 números. Y recién después de recibir el tercero, decide si enciende el LED verde o el LED rojo. Entonces, en realidad hay que mandarlo. Si es falso, hay que mandar un estado que no va a hacer nada, que ya sabemos que esto va a desembocar en LED rojo, pero tenemos que esperar los 3 flancos del clock. Entonces, acá vino uno, llegamos acá, segundo flanco llegamos acá, y tercer flanco llegamos acá. Y recién ahí, cuando ingresaron los 3 números, encendemos el LED rojo. Por supuesto, el verde apagado en todos los otros casos, incluso en este. ¿Qué pasa si detecta correctamente la primera palabra, pero la segunda la detecta de manera incorrecta? Si la detecta de manera incorrecta la segunda, una hizo bien, me hacen falta todavía otros otro flanco del reloj, ¿no es cierto?, para que vaya al final del encender el rojo, porque detectó una bien, después me faltan 2 palabras más, entonces por eso es que se va de acá, ¿cierto? Se va a un estado de 2, que también es un estado que no va a hacer nada, y tiene que esperar un estado más para recién encender el rojo. Bueno, y en el caso de la tercera, bueno, si la tercera está mal, directamente en vez del verde, enciende el rojo. Entonces, esta es la parte la parte más difícil de todo este diseño, es pasar del texto, interpretar correctamente el texto, para darle una definición formal. Cuando ustedes dan una definición formal, esto ya lo demás es una cuestión mecánica, ¿está bien? Pero este pasaje es el que más cuidado deben tener, porque tienen que entender bien las especificaciones que se le están pidiendo. Una vez que tenemos resuelto este problema, vamos a aplicar los casos anteriores. Este problema que tenemos acá, ¿no es cierto?, no lo vamos a implementar en hardware, es muy largo nomás,
pero después lo vamos a hacer directamente utilizando VHDL. Pero para utilizar VHDL tenemos que ver una alternativa más, y es la siguiente. ¿Qué pasa si este mismo sistema tiene un reset? Fíjense lo que dice acá. El sistema reset debe tener una entrada, lo que se le agrega, que lleve al estado inicial. Entonces, si nosotros en cualquier momento estamos entrando entramos una palabra, dos palabras, y apretamos el reset, tiene que ir al estado inicial. ¿Cómo se hace eso? Simplemente agregando una nueva entrada, y la primera pregunta, cuando estamos en cada estado, es si el reset está activado o no está activado. Si está activado, el estado próximo será el inicio, y si no está activado, preguntaremos como lo hemos hecho en las otras oportunidades. Entonces, este reset, fíjense, se pregunta siempre al comienzo de cada consulta, ¿no es cierto? Tenemos dos consultas, y solamente se consulta por la palabra que está entrando si el reset está desactivado. Bien, eso sería para ver un caso con reset. Después hay otros de reset, después vamos a ver otras alternativas para resolverlo de manera más sencilla, como reset asincrónico o ponerlo en otro lado. Porque fíjense que eso se repite en todos en realidad, bueno, acá hay un error, ¿no es cierto? Porque acá no me está permitiendo agregar el reset en esto, ¿no? Entonces acá en realidad se podría agregar el reset, porque nadie podría asegurarme que siempre voy por el camino correcto. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Ahora para implementar en VHDL estas máquinas de estado de una manera muy sencilla, vamos a tener que incorporar la sentencia case. La sentencia case es una sentencia del VHDL secuencial, es decir, va dentro de un proceso, que nos va a permitir describir una máquina de estado de una manera muy sencilla, muy parecida, sacado prácticamente de la SM-char, y lo vamos a ver en la próxima presentación. Y les adelanto que entonces cualquier máquina de estado la vamos a implementar en VHDL utilizando la sentencia case y utilizando dos procesos. Eso lo dejamos entonces para la próxima